Gloria a Dios, buenos días. ¿Cómo están? Pueden sentarse, por favor. Póngase cómodo, cómoda. ¿Cómo están? Bendecidos, ¿cierto? Tenemos vida y salud. Dios no es un Dios de casualidades, amén. Dios es un Dios que tiene todo planeado y todo bajo control, aún las cosas más pequeñas, aún los detalles, las cosas mínimas. Dios siempre tiene control de todo, amén. Y si usted está en este lugar es porque Dios de alguna forma lo inquietó en el corazón, la inquietó en el corazón para que esté en este lugar. Amén. Porque Dios va a hablar a su vida, yo lo creo. Dios va a hablar a nuestras vidas, amén. Una vez más, como muchas veces el Señor nos habla. Amén. Yo quiero que cierre sus ojitos y le diga al Señor, por favor, háblame en esta mañana. Dígale al Señor que le hable. Dígale usted, pídale al Señor ahí. Dígale, Señor, por favor, habla en mi corazón, Señor. Habla mi espíritu a lo profundo de mi ser, Señor. Dígale, no quiero salir igual de este lugar como entré, Señor. Me rehúso a salir igual de este lugar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Usted puede decir en esta mañana: yo salgo de la cueva. Dígalo. Amén. Usted dirá, pero ¿de cuál cueva tengo que salir? Yo quiero que ahí en su Biblia, por favor, busquemos el libro de Primera de Samuel 22. Primera de Samuel capítulo 22. ¿Alguien ha estado o ha tenido la oportunidad de estar en una cueva, entrar a una cueva? ¿Sí? ¿Cómo son las cuevas? Señor, frías, oscuras. ¿Qué más? Como que produce susto, ¿no? O sea que no es un lugar agradable, ¿verdad? O sea que nadie quiere estar viviendo en una cueva, ¿no? A mí no me gustaría estar viviendo en una cueva. Yo tuve la oportunidad de entrarme a una cueva porque pensé que estaba muy fuerte y nos fuimos con mis hijos en una ocasión a caminar y había una cueva que se suponía que era de indios y bueno, y yo empecé a entrarme por la cueva, pues yo solo. Y la entrada pues luz, pero después empieza a oscurecerse y no se ve nada. Y el piso como fangoso y hay murciélagos arriba bueno, yo tenía una linterna ahí, pero cada vez que yo me estaba entrando más, yo me sentía como sin oxígeno. Amén. Porque en una cueva pues casi no hay aire, no hay ventilación, el oxígeno es escaso, ¿verdad? No hay luz. No hay pasto, no hay vegetación, ¿cierto? Es quizás roca. Pues haya vida, el agua, no hay luz. Bueno, muchas cuevas, muchas cavernas tienen pozos, ¿no? Pero las cuevas son lugares que uno no desea estar en ese lugar. Amén. Y quiero que vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 22, el versículo 1 y 2. Dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron,
vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Amén. Puede sentarse, por favor. David, el rey de Israel. Amén. David, el joven que desde muy pequeño, dice la palabra, que él mataba osos y leones con sus propias manos, los despedazaba. Amén. David, el hombre, el joven que fue ungido para ser rey en lugar de Saúl. David, el que se atreve como ninguno del ejército de Israel a enfrentarse al gigante Goliat. Amén. David, un hombre valiente, un hombre de guerra, un hombre ungido por Dios. Empieza a usar a David. Y David empieza a vencer, y Dios lo coloca con el ejército de Israel junto al rey Saúl. Pero en una ocasión Saúl empieza a ver que David empieza a ser reconocido, y aún más que él. Y dice la palabra que las mujeres cantaban: David, que Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y eso le provocó celo al rey Saúl. Y entonces Saúl ya empezó a verlo a David con otros ojos. Se llenó de envidia, siendo él el rey. ¿Le faltaba algo a Saúl? Lo tenía todo, ¿verdad? Pero su corazón se empezó a dañar. Empezó a ser Saúl afectado en su corazón. Y no solamente eso, sino que empezó a ver a David como su enemigo, y empezó a perseguirlo ahora para matarlo. Y eso es lo que sucede acá. David huye. David está atemorizado porque el rey lo busca para matar. ¿Y sabe dónde llegó David? A una cueva, a un lugar tenebroso, a un lugar oscuro, a un lugar donde un rey no quiere estar. Pero ¿sabe por qué David terminó en ese lugar? Porque David tuvo temor, porque David tuvo miedo de su vida. ¿Sabe que el miedo, el temor nos encierra? El temor nos paraliza. Usted y yo tenemos un propósito en las manos del Señor, amén. Dios la llamó a usted, lo llamó a usted con un propósito. ¿Sabe? Pero como Saúl, el enemigo se va a levantar para invalidar, para detener, para desviarlo a usted y a mí del propósito. Amén. El enemigo no está jugando con nosotros. El enemigo, así como Saúl, está buscando la forma de matarnos, de destruirnos. David, el vencedor, el victorioso, termina en una cueva. ¿Sabe? Pero que cuando David llega a la cueva, dice la palabra del Señor que no solamente llegó él, sino toda la familia, sus hermanos y su casa. Cuando usted y yo le abrimos la puerta al temor, no solamente nosotros somos afectados, los que están con nosotros son afectados. O sea que nosotros podemos abrir puertas que afectan a los nuestros, que puede afectar a su esposo o a su esposa,
hijos, a sus hermanos, a sus padres. Amén. David huye, pero termina con toda su familia. ¿Y qué pasó ahí? ¿Quiénes llegaron ahí? El versículo 2 dice que todos los afligidos, o sea, la cueva es el lugar de los afligidos. Satanás quiere que usted y yo estamos en un lugar de aflicción, quiere meternos a la cueva, porque Él quiere afligirnos. Amén. En la cueva el sol no entra, o sea que hay oscuridad, ¿no? O sea que los cielos, ¿qué pasa con los cielos en una cueva? No se ven los cielos. Hay un bloqueo, ¿cierto? Es como si uno estuviera enterrado, ¿sí o no? Está bajo tierra. Dice la palabra que se acercan a Él y llegan a Él los afligidos. ¿Qué es una aflicción? ¿Usted alguna vez se ha sentido afligido? ¿O qué nos produce aflicción? Un dolor, ¿cierto? Una enfermedad produce aflicción, produce dolor. Y así estaban ellos, juntamente con David y su familia, afligidos, estaban con dolor. ¿Sabe por qué? Porque no podían estar en el lugar que querían, no podían hacer lo que ellos querían hacer. El propósito de ellos se estaba deteniendo. El propósito de David no se estaba cumpliendo. Y David sabía que él había sido ungido como rey de Israel, pero ahora estaba en una cueva. ¿Usted se imaginó alguna? ¿Usted cree que David se imaginó algún día estar en una cueva? Es que David no le asustaba a nadie, ni un león, ni un oso, ni un gigante que se enfrentó a un ejército prácticamente. No tuvo temor. Yo no sé cuáles son los gigantes que usted quizás ha vencido. Yo no sé con cuántos osos ha tenido que usted pelear y usted los ha derribado. Y hay batallas que Dios le ha dado a usted, pero hay momentos donde el temor nos alcanza, donde el temor nos encierra, donde el temor nos aísla, nos aleja de la familia, quizás de sus sueños, de sus proyectos, de sus anhelos. ¿Cuántas cosas que usted y yo quisiéramos conquistar, pero quizás ya no están, o no las hemos podido lograr por causa del temor? El enemigo percibe el tiempo cuando Dios empieza a usar. Usted se da cuenta. Si usted está viviendo persecución por causa del enemigo, es porque Dios está apresurando el tiempo del cumplimiento de la palabra. Saúl sentía temor de David. ¿Sabe por qué? Porque la presencia del Señor se había apartado de Saúl, y él veía ahora en David cómo Dios respaldaba la vida de David. Amén. ¿Sabe? Cuando el enemigo está atacando es porque él se ha dado cuenta que usted es un instrumento, que usted es un peligro para Satanás. Él sabe. Y
y por eso Él se levanta. Quizás cuando nosotros estamos quietos, cuando no nos estamos moviendo, cuando no estamos buscando de Dios, parece que todo estaba tranquilo y todo estaba como normal y estaba bien. Pero cuando usted se acerca al Señor, cuando nos acercamos al Señor, cuando empezamos a buscar a Dios, yo no sé si usted ha notado, pero que hay una guerra que se ha levantado y empiezan a suceder muchas cosas. Y puede decir usted, desde que empecé a buscar a Dios, o sea, parece que me está yendo peor que afuera. O sea, parece que es mejor estar afuera. Pero no es así. Eso es lo que el enemigo quiere colocar. Pero ¿sabe por qué? Es porque el enemigo está asustado. Porque él sabe que usted y yo podemos ser instrumentos poderosos en las manos de Dios. Dice la palabra que nosotros en las manos del Señor podemos hacer proezas, cosas grandes, así como David, amén, así como los hombres de Dios. A todos los hombres de Dios el enemigo siempre quiso destruir. Siempre el enemigo se ha levantado para destruir. Bueno, ese es el trabajo de Satanás: matar, robar, destruir, amén. Satanás quiere encerrarnos. Satanás quiere sacarnos del camino y llevarnos al lugar de aflicción, al lugar donde no tiene sentido nada, al lugar de encierro. La cueva también es como un lugar de prisión. Amén. ¿Sabe quién? ¿Sabe por qué en la antigüedad las personas que eran perseguidas se iban, así como David, y se metían a una cueva? ¿Por qué? Porque era un lugar difícil de llegar primero, eran lugares escondidos. Allá Satanás quiere que estemos en ese lugar escondido, en ese lugar apartado, remoto, lejos del propósito de Dios. Satanás quiere que estemos solos. ¿Qué usa Satanás para hacer sentir así al ser humano, a las personas? Coloca depresión. ¿Sabe que la depresión empieza a apartarnos de nuestros seres queridos? La depresión es un arma poderosa en las manos de Satanás. ¿Sabe por qué? Cuando una persona está bajo depresión, nada tiene sentido, nada nos satisface. Está en una cueva. No hay gozo, no hay alegría, hay tristeza, hay amargura. Ahí estaban los amargados, los resentidos, los enlutados. La cueva produce muerte espiritual y muerte física también, porque si nosotros no estamos recibiendo el sol continuamente, nosotros empezamos a tener problemas físicos. Amén. Hay un hombre de Dios, Elías. ¿Se acuerdan de Elías? Un profeta de Dios tremendo. Elías fue el hombre que ora, y dice la palabra que ora y deja de llover en Israel durante 3 años y medio. Elías es un hombre que Dios le dice que se vaya a un arroyo, al arroyo de Kerit, y él es sustentado en ese lugar. Es sustentado por cuervos que le llevan pan y carne. Elías es el hombre que después de que se seca el arroyo, Dios le dice: vaya a Sarepta, porque hay una vida esperando por usted, porque te va a sustentar.
La mujer tiene un hijo y mientras Elías está ahí en la casa de ella, dice la palabra que solamente tenía un puño de harina y un poquito de aceite nomás. Pero dice que la harina no se escaseó, ni el aceite. Pero un día el hijo de esa mujer se enferma. ¿Y sabe qué hace Elías? Elías ora por él, se tira sobre él y resucita. Elías es un hombre poderoso, lo resucitó al muchacho. Elías dice: no va a llover en Israel sino por mi palabra. Y Elías volvió a orar nuevamente y el cielo dio la lluvia. Elías desafía a 450 profetas de Baal. Y los prueba y le dice que el Dios que descienda fuego, que haga descender fuego del cielo, ese será Dios. Y Elías hace preparar un altar con madera, con 12 piedras, con todo el holocausto, y hace una zanja, una brecha y llena de agua todo. Elías es el hombre que le dice a los profetas: mire, órenle más a su Dios, griten más, muévase más, tiene que cortarse para que Dios responda. Y el Dios de ellos no respondió. Pero el Señor, dice la verdad, que respondió con fuego y consumió el agua, consumió el altar y todo. Y saben que el pueblo se dio cuenta que el Dios era realmente el Señor Jehová de los ejércitos. Amén. Elías fue el que tomó a todos los profetas y los degolló, los mató. Amén. Pero ¿sabe qué? Un día la mujer del rey de Isabel le dice al profeta, o le manda razón al profeta: así como usted mató a todos esos profetas, dice, mañana yo haré lo mismo con usted. ¿Sabe qué? Y Elías huye. Y Elías camina un día de camino. Y él camina, y el ángel lo sustenta, y el ángel lo alimenta, y él camina 40 días más. Y llega a un lugar similar al de David, a una cueva. David, el rey de Israel. Elías, el hombre que hace descender fuego del cielo. Dice la palabra que Elías era un hombre semejante a usted y a mí, pero él también tuvo temor, como nosotros quizás lo hemos tenido, como nosotros hemos tenido temor también. Amén. Pero yo quiero que vayamos al versículo. El versículo 5 del capítulo 52. Llega un profeta y le dice a David: este es el lugar fuerte, perdón. No te estés en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vivió en el bosque de Hareb. Primera de Samuel 22:5. Primera de Samuel 22:5. ¿Sabe que él está en la cueva? Él está escondido, David. Y hay un profeta que le dice: no te estés en este lugar, vete a la tierra de Judá. ¿Y sabe qué significa Judá? Uno de los significados de Judá es alabanza. Alabanza. ¿Sabe por qué? Porque Dios necesita que salgamos de la cueva. Dios nos está llamando a que salgamos de la cueva. ¿Sabe qué? Al lugar de la alabanza. Porque en la cueva estamos nosotros sin alabanza. No podemos alabar a Dios. ¿Quién puede alabar a Dios afligido, oprimido, endeudado, enlutado? Siento que no es difícil, pero Dios dice: salgan de ese lugar.
David se encierra, está ahí y se va, sale de ese lugar. Y el profeta Elías estaba también en una cueva. Dice el versículo 2 del capítulo 19 de Primera de Reyes. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como uno de ellos, como uno de los profetas. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. El versículo 9 dice: y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? El profeta se va porque él también tiene miedo. ¿Sabe por qué? Porque había un decreto de muerte contra la vida del profeta. ¿Cuántos decretos de muerte el enemigo no ha soltado sobre su vida? ¿Cuántas palabras de maldición el enemigo ha soltado sobre su vida? ¿Cuántas palabras de enfermedad, de destrucción, de escasez el enemigo ha soltado sobre su vida? ¿Qué es lo que está hablando el enemigo? Que lo está llevando a la cueva, o nos está llevando a la cueva. ¿Cuál es el decreto? ¿Cuál es la palabra? ¿Qué es lo que el diablo ha hecho para encerrar su vida en una cueva? ¿Es su salud? ¿El enemigo ha tocado su salud? ¿El enemigo ha tocado su economía, sus finanzas? Usted quizás está económicamente bien, pero ¿cómo están sus hijos? ¿Cómo está su esposa? ¿Cómo está su esposo? ¿Cómo está usted misma? ¿Cómo está usted mismo? ¿Cómo estamos nosotros? Porque nosotros nos podemos reír quizás por fuera, pero ¿cómo estamos por dentro? Quizás no hay una cueva física, pero nos sentimos como presos internamente. Podemos sentirnos cautivos. ¿Sabe por qué? Por causa del temor. Por causa de algo que usted ha visto, de algo que ha estado susurrando a sus oídos. Dice Primera de Reyes, estamos en el capítulo 19, del versículo 11. Y el Señor le habla al profeta y le dice: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, le dice el Señor al profeta. Dios no le habló al profeta cuando estaba en la cueva. David no pudo alabar al Señor hasta que no estuvo afuera. Dios no le habló al profeta en la cueva. Dios le dijo al profeta: salga. Pero le dijo que salga a cualquier parte. Dice: sal fuera y ponte en el monte. Y ponte en el monte. Y el monte representa el lugar de encuentro con Dios, el lugar de intimidad, el lugar de oración, el lugar del secreto con Dios. Amén. ¿Sabe por qué en la cueva el enemigo nos encierra y no hay comunión? Porque los cielos están cerrados. Amén. No hay luz, no hay revelación, hay oscuridad, hay tinieblas, no hay una visión clara. En la cueva no encontramos salida, no encontramos camino.
En la cueva nos perdemos, en la cueva nos podemos caer, nos podemos lastimar. En la cueva hay temor, hay miedo, hay ansiedad, hay angustia. Así estaba el profeta. El profeta estaba atormentado, el profeta quería morirse, estaba en depresión el profeta. El hombre de Dios, el ungido, el hombre que hace descender fuego del cielo, el hombre que mata 450 profetas, el hombre que declara una palabra y no llueve en Israel por 3 años y medio. No era cualquier hombre, era un hombre de Dios poderoso, usado poderosamente. Se dice que se le llama a Elías el profeta por el hombre de fuego, el profeta del fuego. ¿Cómo descendió Elías? Elías ni siquiera, él descendió, dice la palabra que un torbellino lo arrebató y se lo llevó. Pero en ese momento, ¿sabe dónde estaba? Estaba en una cueva. ¿Cómo está usted en este momento, en este tiempo? ¿Cómo se siente usted? ¿Cómo está su familia? ¿O cómo están los suyos? ¿O cómo están los de su casa? Tal vez nos sentimos como en una cueva, tal vez nos sentimos como en una cárcel. ¿Sabe que ellos fueron a la cueva por voluntad propia? Ellos fueron ellos mismos. Muchas veces nosotros nos vamos a la cueva, nos apartamos, dejamos lo que Dios nos ha delegado. ¿Se acuerdan de Pablo y Silas? ¿Saben quién es Pablo y Silas? Pablo y Silas están llevando la palabra, están predicando. Dice la palabra que ellos iban como de costumbre a la oración, a la hora de la oración, y hay una mujer, hay una muchacha. Dice la palabra que tenía un espíritu de adivinación, y ella decía continuamente: estos son siervos de Jehová y predican la palabra del Señor. Y así lo hacía una y otra vez. Pero de pronto dice la palabra que eso le incomodó a Pablo. Y reprendió de la mujer el espíritu y echó fuera el espíritu de adivinación. Y por eso entonces los dueños de esa mujer, era una esclava, ¿no? Tenían sus amos, y ellos se dieron cuenta y mandaron a apresar a Pablo y a Silas, y los cogen y los echan en la cárcel, pero dice la palabra que los echan en el calabozo más profundo, más metido, como en una cueva. Y sabe que ellos empiezan a hacer, dice la palabra que antes de ser azotados, ser golpeados, los amarraron con cadenas, sus manos, sus pies, y dice que a la medianoche ellos empezaron a cantar himnos. Dice, y Pablo y Silas cantando y orando y cantando himnos. Dice que los presos los escuchaban. Y dice que de repente vino un terremoto y estremece los cimientos de la cárcel y se rompen las cadenas. Amén. Se rompen las cadenas. Pero no solamente a ellos, a todos los que estaban con ellos, a todos los presos, y se abren las puertas de la cárcel. ¿Qué provocó eso? ¿Se acuerdan lo que el Señor, el profeta le dice a David? Le dice: vaya a Judá, que significa alabanza. ¿Qué estaban haciendo ellos dos? Estaban alabando. ¿Sabe qué? Si hay algo que nos saca de la cárcel o nos sacan de la cueva, es la alabanza, la adoración. ¿Amén? Es alabar al Señor. Y no solamente es cantar, no solamente voy a cantar, no solamente es cantar, o no solamente cantar en música suave adoración, no. ¿Qué es lo que nosotros hablamos? ¿Qué es lo que confesamos? ¿Cómo confesamos? Lo que usted y yo estamos hablando, estamos alabando al Señor, estamos exaltando al Señor con lo que nosotros hablamos, con lo que decimos. Porque cuando nos quejamos,
Los amargados se quejan, porque la amargura produce queja, insatisfacción. Nada satisface, no está contento con nada, no está contento con nadie. Pero la alabanza hace que las cadenas no puedan permanecer, se tienen que romper. La alabanza. ¿Qué le dijo el Señor al profeta Elías? Dice: sal al monte es el... ¿Dónde iba el Señor Jesucristo? Dice la palabra que el Señor Jesús iba, como era de costumbre, a un monte a orar. Monte que representa oración, alabanza, oración, adoración, alabanza. Usted y yo necesitamos. ¿Sabe que aquí no hay otra forma, no hay otra manera? Pablo y Silas no eligieron estar en la cárcel, no eligieron estar en la cueva, de alguna forma fueron apresados y fueron obligados allá. Hay momentos donde nosotros estamos en una cárcel, estamos en la cueva porque nosotros mismos provocamos, pero en este caso no. Que el enemigo los enredó, los envolvió y los metió a la cárcel. Pero ellos, a través de la cárcel, provocaron ellos mismos provocaron libertad, no solamente para ellos, sino para todos los presos. Así como todos quizás son afectados cuando están en la cueva, en la cárcel, así mismo nosotros podemos traer libertad. Porque eran dos los que estaban cantando, eran dos los que estaban orando, pero las cadenas de todos se les cayeron, las cadenas de todos. Amén. David estaba vivo, pero estaba en una cueva. Estaba suelto, no tenía cadenas, pero estaba en una cueva. Elías, siendo el hombre de Dios, seguía siendo el hombre de Dios, pero estaba en una cueva. Pablo y Silas, apóstoles, hombres de Dios, estaban en una cueva también, estaban en una casa. Pero en este caso, aquí está Lázaro, pero Lázaro no está vivo, Lázaro ya está muerto. Y está en el mismo sitio, en el mismo lugar, está en una cueva. Cuando Dios le habló a David, le dio una orden a través del profeta: vete de ahí, váyase a Judá. Cuando le habló a Elías, le dice: sube al monte. Pablo y Silas, ellos mismos provocan, porque ellos sabían, ellos conocían el poder de la oración, de la alabanza. Pero Lázaro está muerto. Lázaro no está. Pero sin embargo, así
un hombre amado por el Señor, que era amigo del Señor. Muchas veces nosotros decidimos, nos salimos. A veces el enemigo nos atrapa, pero otras veces el Señor permite que estemos en la cueva. ¿Sabe por qué? Porque el Señor sabía que Lázaro estaba enfermo y el Señor sabía que Lázaro iba a morir. Yo no sé si usted está en la cueva y está atado. Yo no sé si está en la cueva porque usted mismo o usted misma decidió ir a ese lugar. O yo no sé si usted se siente quizás como Lázaro, sin esperanzas, sin salida. Pero ¿sabe qué? Hoy Dios dice, aunque parezca que no haya esperanza, aunque parezca que todo está perdido, ¿sabe qué necesita usted y yo? Necesitamos una palabra nomás. Una palabra nomás. Muchas veces no podemos ni siquiera movernos. Muchas veces estamos tan mal que no tenemos fuerzas. Muchas veces creemos que ya no hay nada que hacer. Se perdieron todas las esperanzas quizás. Pero yo vengo a decirle esta mañana de parte de Dios, usted y yo necesitamos una palabra de Dios. Solamente una palabra de Dios. Solamente una palabra de Dios. ¿Sabe? Dice la palabra que el Señor llega a donde está Lázaro, está muerto, están todos, la familia, los amigos. Pero ya cuando Él llega, hace 4 días que Lázaro había muerto. ¿Sabe por qué? ¿Por qué Dios permitió eso? ¿Sabe? Porque en Israel habían resurrecciones y el pueblo de Israel creía que al tercer día se levantaban, y Dios permitió el 4 días. ¿Sabe por qué? Para que el hombre, no había esperanza, nada que hacer, y Dios permitió más tiempo aún. Hay cosas que Dios va a hacer y que usted y yo nunca vamos a poder. Fue por mis fuerzas, fue por mis dones, por mis talentos. Hay cosas que usted y yo no podemos hacer, y sabe que solamente Dios tiene el poder y la capacidad para hacerlo, porque está totalmente muerto, perdido, sin esperanza. ¿Y sabe por qué? Porque Dios quiere llevarse la gloria a Él. Porque Él quiere que nadie le robe la gloria. Hay cosas que quizás usted está viviendo y Dios lo está permitiendo, y eso no es injusticia. ¿Sabe que Dios le dice a Moisés: Moisés, ve y dile a Faraón que deje ir a mi pueblo? Pero ¿sabe qué? El Señor le dice a Moisés: pero yo voy a endurecer el corazón de Faraón. O sea, para una persona normal eso no tiene sentido, ¿verdad? O sea, Dios, ¿qué le pasa a Dios? Dice que le diga al Faraón que deje ir al pueblo, pero Dios mismo está endureciendo el corazón de Faraón. Dios mismo está provocando eso en el corazón de Faraón. Hay cosas que Dios sí permite, y no es para humillarnos a nosotros, sino es porque Él se quiere exaltar a sí mismo. Amén. Dice el Señor, dice: porque yo sacaré al pueblo de Israel con mano dura
¿Y sabe qué hizo el Señor? Mostró que Él era Dios. Y empieza el Señor a traer las plagas. Y usted sabe todo lo que ocurre y todo lo que pasa. Todo lo que sucedió. Cosas que nunca habían ocurrido. Cosas que habían sucedido. Amén. Y eso lo vivió el pueblo de Israel. Para que el mismo pueblo supieran que solamente Dios podía hacer eso. Dios los manda al desierto. ¿Y usted cree que el Señor no sabía que frente a ellos estaba el Mar Rojo? El Señor sabía, pero porque Dios se quería glorificar. Amén. Dios se quería glorificar. Y no solamente al desierto, al Mar Rojo, sino luego al desierto. Porque Dios se quería glorificar. Lo que usted y yo estamos viviendo, si esas cosas usted las ve tan difíciles y tan complicadas, Dios lo está permitiendo porque Él quiere glorificarse en esa situación, porque Él quiere glorificarse en esa crisis, en esa enfermedad, en esa decepción, en esa escasez, en ese luto. Dios es experto en hacerlo. Para Dios no hay... Dios le dice a usted y me dice a mí esta mañana: sal de la cueva. Ya no vale la pena estar más en esa cueva. Ya no vale la pena estar más en ese lugar de aflicción, de muerte, de oscuridad. Usted y yo podemos decidir, pero yo creo que nosotros todavía tenemos vida y tenemos la capacidad para decir: yo determino salir de esa cueva, de ese lugar. No tiene que estar más en tristeza, no tiene que estar más en amargura, no tiene que estar más en opresión, ya no más. Usted puede decidir en esta mañana. Usted puede decidir por sus hijos. Usted puede decidir por los de su casa. Usted y yo podemos provocar que hoy se rompan esas cadenas, que hoy se abran esas puertas de la cárcel de opresión. Amén. Nosotros podemos provocar eso en esta mañana. El profeta tuvo que salir de la cueva. El rey tuvo que salir de la cueva. Pablo y Silas, ellos mismos determinaron a orar, exaltar al Señor, orar a Dios. Hay cosas que nadie las hace por nosotros. Hay cosas que quizás nunca suceden, porque solamente nosotros lo podemos hacer. Yo no sé cómo usted puede ver a sus hijos, y quizás usted estaba esperando que sus hijos cambien, pero quizás eso nunca suceda. ¿Sabe por qué? Porque Dios se los entregó a usted. Porque Dios me entregó a mí hijos para que nos levantemos por ellos. Amén. Para que nos levantemos por ellos. Yo creo que es el tiempo de nosotros levantarnos y de decir: ya no más. No voy a estar más en esa condición. No voy a estar más en ese lugar. Hace un tiempo el enemigo atacó a mi vida muy fuerte. ¿Y saben qué? Y yo viví cosas que creí que jamás iba a vivir.
pude experimentar cosas internas que yo pensé que nunca las iba a vivir. Es más, critiqué a mucha gente. Porque a veces pensamos, porque conocemos del Señor, estamos con el Señor, no vendrán crisis, no vendrán momentos difíciles, no vendrá persecución. Hay momentos que vienen a la vida del ser humano que ni siquiera a veces las entendemos y las comprendemos de qué es lo que está pasando en nosotros. Eso lo viví, eso yo lo experimentaba. Decía, no se me entiende lo que está pasando en mí. Es más, yo pensé que me estaba volviendo loco. Hay momentos donde vienen tiempos de crisis, de turbación, de confusión. Y fue un buen tiempo. Y el enemigo me bombardeaba continuamente y me decía cosas en mi cabeza. Me sentía débil, me sentía enfermo, me sentía cansado, me sentía sin fuerzas. No quería continuar, no quería seguir. Estuve a punto de tirar la toalla. Sentía que ya no podía más. Me sentía internamente muerto, me sentía seco. Estaba en una cueva, estaba en la cárcel, estaba en un lugar de opresión. Pero yo tuve que decidir, a pesar de cómo me sentía. ¿Sabe por qué? Porque nadie podía hacer nada por mí. Hay momentos quizás donde ni siquiera la palabra dice, pero y le coloca las manos y se unge y no pasa nada. Porque son tiempos que el Señor permite. Porque yo le decía que yo criticaba a mucha gente. O bueno, quizás no los critiqué, pero yo los veía así a esta persona. Pero ¿saben por qué lo decían? Porque no lo había vivido. Porque no sabía que se sentía. ¿Depresión? ¿Qué es depresión? Pero cuando usted empieza a vivir eso, usted dice, eso es una locura, eso es horrible. Es horrible. Y ahí el enemigo quiere llevarnos, que estemos ahí, que estemos en esa cueva, que estemos metidos ahí. Él quiere acabarnos, turbarnos, secarnos, apartarnos, aislarnos. ¿Usted sabe por qué este lugar no está lleno? ¿Usted sabe cuántas personas no han pisado este lugar? Porque el enemigo trabaja continuamente para sacar a usted, para sacarme a mí, para sacarnos a todos. Él se está moviendo continuamente. Satanás no está contento porque usted esté en este lugar, porque usted esté recibiendo palabra, porque usted esté buscando de Dios. Él no está contento. Amén. Es una lucha continua, diaria. Es una decisión de todos los días. Amén. Tenemos que buscarlo todos los días. Todos los días. Es de todos los días. Hoy usted quizás se siente fuerte, mañana quizás no se sienta con las mismas fuerzas. Pasado mañana, y así. Continuamente es una decisión de todos los días. Yo quiero que mis
coloque sobre sus pies. Que se estire, por favor. Estírese. Estire sus manos, estire sus piernas, estírese. Estírese. Levante sus manos al Señor. No se acostumbre a la palabra, no se acostumbre al nombre. Usted no viene por un nombre. Amén. A veces nos acostumbramos. Hoy sí, mañana no, y depende. No. Siempre. Ahora su corazón. Hoy el mensaje estaba diferente. Estaba envuelto en otro papel. El papel del mensaje era diferente, pero tiene la misma sustancia, porque es la palabra de Dios. Tiene el mismo poder, tiene la misma autoridad para transformar, para cambiar. A veces nos hacemos nosotros una forma, una figura, un modelo, pero Dios es experto en romper las estructuras, el modelo. ¿Cuántas cosas nosotros no esperamos de Dios o queremos colocarnos en un cuadro y no recibimos eso? ¿Saben por qué? Porque Dios quiere mostrar que no lo podemos limitar a Él. Amén. Cierre sus ojitos, levante sus manos y dígale: Señor, en esta mañana yo determino, yo decido salir de la cueva donde estoy, Señor. Dígale: Señor, yo renuncio a toda amargura que hay en mi corazón, a toda tristeza, a toda soledad, a todo luto, a toda enfermedad, a toda escasez, a toda miseria, a todo parálisis, a todo escondite espiritual. Yo renuncio en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Dígale: yo hoy determino levantarme en este lugar, del lugar donde el enemigo me ha encerrado, del lugar donde el enemigo me ha encarcelado. Yo determino salir. Yo determino no quedarme más en ese estado. Determino no quedarme más en esa condición. Yo decido hoy, como Pablo y Silas, provocar un milagro de libertad y de liberación en mi vida, en mi casa, en mi hogar, en mis hijos, en mi familia, en mi trabajo, en mi empresa, en mi economía. Yo determino, Señor, salir de la oscuridad, salir del lugar de muerte, salir del lugar de tinieblas, a tu luz, Señor, a tu luz, Señor. Yo determino creer en tu palabra, yo determino caminar en tu palabra, Señor. Yo decido en el nombre de Jesús de Nazaret, caminar hacia adelante, caminar en el propósito, caminar en el destino que tú has trazado para mi vida, Señor. Yo en mi casa, Señor, caminamos hacia adelante, Señor. Yo en mi casa te servimos, yo en mi casa te adoramos, Señor. Yo en mi casa te alabamos, yo en mi casa confiamos en ti, Señor. Yo en mi casa, Señor, determinamos salir de la cueva en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. En esta hora, Señor, yo presento la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Yo presento la vida de cada mujer, Señor. Yo presento la vida de cada hombre en este lugar, de cada hijo, de cada hija, Señor. Padre, declaramos en el nombre de Jesús de Nazaret que tus hijas, Señor, en este lugar no dependen de un hombre, Señor, dependen de ti, Señor.
Ellas no necesitan un hombre, ellas te necesitan a ti, Señor, porque cuando tú estés con ellas, entonces, Señor, tú vas a traer lo que falta, Señor. Tú vas a suplir cada necesidad, todas las necesidades, Señor. Necesidades económicas, necesidades emocionales, necesidades físicas, necesidades materiales, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, yo declaro por el poder de la palabra, Señor, ahora mismo, Señor, que tú suples, Señor, que tú suples, Señor, que tú suples necesidades en esta mañana, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, yo proclamo en esta mañana que sale de la cueva, que sale de la cárcel en el nombre de Jesús de Nazaret, que sale, Señor, del lugar de cautiverio, del lugar de cautividad en el nombre de Jesús, de lugares de opresión, de lugares de esclavitud, de lugares de enfermedad, Señor. Hoy tu pueblo sale, hoy son libres en el nombre de Jesús de Nazaret. Cada mujer en este lugar, cada hombre en este lugar, cada persona, Señor, que está conectada, que está viendo en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos libertad, declaramos libertad, Señor, para aquella persona que estaba bajo opresión, Señor, opresión satánica, opresión demoníaca, bajo influencia de brujería, bajo maldición. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, anulamos todo decreto de muerte, anulamos todo decreto de enfermedad, anulamos todo decreto de destrucción, anulamos todo decreto, Señor, de ruina, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu palabra. Ahora mismo, Señor, declaramos libertad, Señor, declaramos, Señor, que así como el profeta, Señor, sale de la cueva, Señor, tu pueblo sale de la cueva, salimos de la cueva, Señor, y nos presentamos delante de ti y subimos al lugar alto, al lugar de tu presencia, Señor, al lugar de adoración, al lugar de alabanza, Señor, al lugar de oración, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy salimos en el nombre de Jesús de Nazaret por tu palabra, por el poder de tu palabra, así como Lázaro, Señor, que estaba en esa cueva, Señor, y tú le hablaste con nombre propio, tú le hablas, Señor, hoy a cada uno, Señor, de tus hijos con nombre propio, y te dice: sal fuera de la cueva, sal fuera de la cárcel, sal fuera ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, sal fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, sal fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Ese no es el lugar que Dios preparó para su vida, ese no es el lugar para que Dios haya preparado para usted. El enemigo es el que ha estado empeñado en que esté en ese lugar, pero Dios quiere traer libertad, Dios quiere traer libertad en esta mañana. Hoy Dios quiere traer libertad de cautividad, de cautiverio, en el nombre de Jesús de Nazaret, de turbación, de confusión, de opresión, de estrés, de depresión. Maldecimos todo espíritu de depresión en el nombre de Jesús de Nazaret. Maldecimos todo espíritu de tristeza, todo espíritu de luto, todo espíritu de quebrantamiento en el nombre de Jesús de Nazaret en esta mañana, Señor. Hoy nos levantamos, Señor, hoy nos determinamos en el nombre de Jesús de Nazaret, ponernos en pie, Señor. Hoy determinamos creer a tu palabra, obedecer a tu palabra. Hoy soltamos las maletas, el peso que el diablo ha querido colocar sobre nuestras vidas. Hoy soltamos el yugo, hoy se pudre el yugo en el nombre de Jesús de Nazaret. Se pudre el yugo de opresión, Señor, que el enemigo ha querido colocar sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy se rompen las cadenas, hoy se rompen las cadenas que el enemigo había colocado, Señor, en las vidas para que arrastraran. Ese peso hoy se cae, ese peso hoy se rompe, esas cadenas que impedían, Señor, que fueran fructíferos, esas cadenas que impedían
declaramos, Señor, bendición, declaramos salvación, declaramos victoria, Señor, declaramos conquista, Señor, declaramos sanidad, declaramos libertad en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos que los cielos de rosa se corren, declaramos que hay comunión, Señor, salimos, Señor, vuelve otra vez la relación, vuelve ahora el tiempo de intimidad, creo contigo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, se vuelve la visión otra vez, vuelve a venir una visión clara, específica, Señor, proyectos, Señor, proyectos de grandeza, proyectos de reino, Señor, declaramos que es tiempo de conquista, tiempo de posición, de posicionamiento, Señor, lo que tú has destinado, Señor, lo que tú has marcado, aquello que tiene nuestro nombre, lo tomamos, lo poseemos en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu palabra, recibimos autoridad, Señor, recibimos autoridad, nos sentamos en lugares celestiales, como dice tu palabra, estamos sentados en lugares de autoridad, estamos sentados juntamente con Cristo en lugares altos, en el nombre de Jesús, tu pueblo, Señor, lo cree, nos sentamos en ese lugar de gobierno, recibimos autoridad, recibimos, Señor, en el nombre de Jesús, corona, Señor, tú parece que somos reyes y sacerdotes, recibimos autoridad en nosotros, en nuestra mano, en nuestra cabeza, Señor, recibimos sabiduría de lo alto, sabiduría del cielo, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaro que el enemigo no podrá hacer frente, declaro que el enemigo tendrá que huir por 7 caminos en el nombre delante de nosotros, en el nombre de Jesús, por un camino vendrá, pero por 7 caminos huirá, declaramos, Señor, que el ángel de Jehová, Señor, pelea por nosotros, acampa alrededor nuestro, en el nombre de Jesús de Nazaret, declaramos que nuestros edificadores vienen a prisa y los destruidores huyen, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Rey, tú eres nuestro escudo, Señor, somos tus hijos, somos tus herederos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús lo decretamos, lo declaramos, lo establecemos, lo afirmamos, Señor, se rompe todo decreto contrario, se rompe toda acta, Señor, en contra nuestra, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu palabra, Señor, por el poder de tu palabra, Señor, declaramos, Señor, que se escribe, Señor, actas a favor nuestro, declaramos, Señor, que así como el enemigo levantó actas, así como el enemigo levantó decretos en contra de nosotros, hoy levantamos por encima de esas actas y esos decretos, el decreto de Dios, la palabra de Dios, Señor, que no será quebrantada, que permanece para siempre, Señor, se establece tu palabra en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestra mente, declaramos, Señor, que tenemos la mente de victoria, la mente de Cristo, Señor, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Espíritu Santo, te damos, gracias por tu libertad, Señor, gracias porque tú traes libertad, tú traes libertad, Señor, porque somos libres, nos has hecho libres de la maldición, nos has hecho libres de la maldición de la muerte, de la maldición del pecado, de la maldición de la enfermedad, de la maldición de la ruina, de la maldición de la escasez, de la pobreza. Tú nos has hecho libres, Señor, somos libres, lo proclamamos, lo declaramos, Señor, lo establecemos en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, muchas gracias, Señor. Gracias porque tú eres fiel, Señor. Gracias por lo que tú has hecho. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias por lo que estás manifestando. Gracias por lo que estás obrando en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestros hijos, Señor. Se manifestará. Veremos tu gloria, veremos maravillas, veremos prodigios, veremos señales, veremos, Señor, transformación, veremos conversión, Señor, en nuestras casas, Señor, en nuestras familias, Dios mío, en nuestros lugares, Señor, de trabajo, en lugares de Señor, en el nombre de Jesús, de favor y gracia de Dios, favor y gracia de Dios, favor y gracia de Dios, en el nombre de lo muerto resucita, lo enfermo es sanado, en el nombre de Jesús de Nazaret, lo confuso se aclara, Señor, ahora mismo en el nombre de Jesús, la oscuridad se disipa, la luz de Jesús entra en nosotros, entra a través de nosotros, Señor, en nuestras casas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaramos que nosotros somos portadores de tu gloria, declaramos, Señor, que nosotros somos sal, que somos luz, que brillamos, Señor, que el resplandor tuyo está en nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, muchas gracias.
Gracias, Espíritu Santo.